Pero hoy eso está cambiando. Gracias al esfuerzo de muchos, cada vez más comunidades tienen acceso a agua potable. Sumar Juntos, una iniciativa de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. (8:34) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. Lo invitamos para analizar el anuncio que hiciera el gobierno este lunes y que tiene que ver al menos con 5 medidas: la eliminación del subsidio al diésel del sector atunero industrial, las líneas de crédito a través del Banco del Pacífico y la CFN, el tema de la eliminación de las tarifas de energía eléctrica para los consumidores de alto voltaje y mediano voltaje, como se ha calificado, el tema de la minería, la apertura, que es importante, la apertura del catastro minero, pero también una tasa para la fiscalización para los proyectos mineros, lo cual ha sido observado y cuestionado desde el sector minero. Y quinto, la auditoría a las empresas de Petroecuador, CENEL, CELEC, que penosamente, ¿cuántas veces se ha hablado de auditorías externas a Petroecuador y los resultados siguen pendientes luego de gastos millonarios que ha hecho el Estado ecuatoriano? ¿Cómo ve estas medidas, Alberto? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Vemos que el gobierno demuestra que sigue comprometido con el ajuste fiscal. Estas medidas estaban planificadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hubo una especulación hace algunas pocas semanas cuando organismos internacionales decían preocupados que el gobierno empezaba lento, que no estaba adoptando los ajustes importantes. Bueno, vemos que no es así, que el gobierno sigue comprometido con el ajuste. Para este año, la meta de incremento de ingresos tributarios es de alrededor de $500 millones, lo que el gobierno lo va a lograr nuevamente, igual que fue el año pasado, un incremento muy importante de impuestos sobrecumplió la meta. Para este año también lo va a lograr a través de este grupo de medidas, que van muy alineadas con el proceso de ajuste que está planificado. Para el próximo año tienen que adoptarse nuevas medidas. La meta de ajuste del próximo año de elevación de ingresos tributarios es de 0,6% del PIB, estamos hablando alrededor de $700 millones, y la ministra de Finanzas ya lo reconoció ayer en Teleamazonas, que están analizando o no descartan una nueva reforma tributaria. De hecho, es muy probable que la estén trabajando ya, porque tendrá que entrar en vigor hasta finales de este año para que ya esté operando el próximo año. Todo esto como parte de este proceso de poner en orden las cuentas fiscales, en donde el desafío es que cada año seguimos haciendo esfuerzos por tratar de corregir el desequilibrio fiscal, pero vemos cómo la meta se nos escapa. Siempre está 3 pasos por delante, y eso es porque el gasto sigue subiendo. En los primeros 5 meses de este año, el gasto corriente subió en $1,000 millones. Entonces, es evidente que todos los esfuerzos que hacemos siempre son insuficientes frente a una meta que siempre está adelante de nosotros. A ver, en el tema del subsidio al diésel, ¿está en la línea correcta para la eliminación al sector atunero industrial? Hay que estar muy claros la línea, y el objetivo del gobierno es seguir focalizando subsidios. Y es lo correcto, hay que seguir focalizando subsidios, no podemos seguir desperdiciando recursos. Son $3,000 millones que el país destinaba a subsidiar combustibles, un absurdo. Si ese dinero, y lo hemos destinado durante décadas, más de 50 años, si hubiésemos destinado ese dinero a educación, por ejemplo, el país sería otro. Pero claro, esas son las decisiones que marcan el futuro entre un país desarrollado y uno subdesarrollado. El gobierno va a seguir, y es lo correcto, seguir focalizando subsidios. Lo va a tener que hacer. A este momento la prioridad es el diésel, porque ya las gasolinas fueron solucionadas, ya se focalizó el subsidio de las gasolinas. Ahora lo que tenemos es un subsidio al diésel, y ese subsidio son $1,500 millones al año. El grueso de ese subsidio está enfocado en el diésel automotor. Es donde tendrá que venir las siguientes medidas del gobierno. Yo considero que es importante que el gobierno siga en este proceso de focalización, haciéndolo bien. En el caso del sector pesquero, eran $42 millones al año aproximadamente que se subsidiaba.
Ahora el sector va a tener el desafío del sector es una conversión de motores hacia motores mucho más eficientes, para que puedan seguir siendo rentables, pero con un uso eficiente de la energía. Eso requiere de inversiones importantes y por eso es que el gobierno ha sumado también como parte del paquete un financiamiento subsidiado por parte de Banco del Pacífico para conversión de motores, para financiar esa conversión de motores. Ahora, la línea de crédito, ¿cuánto puede ayudar a través del Banco del Pacífico con el respaldo y cobertura de la Corporación Financiera Nacional? Bueno, esa línea de crédito va a ayudar. La conversión de motores no es inmediata, hay que estar muy claros, esto toma su tiempo, pero es importante que exista ese financiamiento porque este momento el costo de producir se va a elevar y ese costo incremental no se va a poder transferir en su totalidad a los consumidores. Van a tener que asumirlo los productores. Entonces el desafío va a ser cómo reducir costos de producción nuevamente a través de este tipo de inversiones, que es un uso eficiente de los combustibles con unos motores que sean también de una mayor eficiencia. En el tema de la energía eléctrica, se salvaguarda al pago de la tarifa residencial de las clases que consumen menos y la aplicación a los sectores de alto y mediano voltaje, que una parte, por cierto, incipiente todavía, está ya autogenerando energía eléctrica. Sí, a ver, en el tema de la energía eléctrica, el concepto inicial es adecuado, que los grandes consumidores no deben tener un subsidio. Totalmente de acuerdo, así tiene que ser. Pero hay un problema en la ejecución, y es que en el Ecuador no existe un mercado eléctrico mayorista. No sabemos cuál es el precio de mercado, porque en el Ecuador no existe mercado. En 2008, los decretos constituyentes y en la Constitución de 2008, se eliminó el mercado eléctrico mayorista. Algo básico que existe en cualquier país de la región, en Colombia, en Perú, en Chile. En el Ecuador no lo tenemos. Entonces no tenemos precios de mercado. Entonces tampoco podemos saber cuál es el precio de mercado que deberían pagar los grandes consumidores. Al final del día, este precio sigue siendo un precio arbitrario. Hoy día nos dijeron que sea 11 centavos, el día de mañana pueden decir 15 o pueden decir 8. No tenemos cómo comprobarlo. Entonces, esto nos lleva a la urgencia de reformas de fondo. Tenemos que reintroducir un mercado eléctrico mayorista en el Ecuador. Eso es fundamental. ¿Qué es un mercado eléctrico mayorista? Es en donde todos los oferentes, públicos, privados, mixtos, todos venden su electricidad y en donde quienes demandan esa electricidad son las distribuidoras y los grandes consumidores. ¿Y a qué precio lo demandan? Al precio de mercado, un precio que cambia todos los días, porque así funcionan los mercados, que un precio que refleja la escasez relativa de la electricidad. Entonces puede ser mucho más alto del que se ha mencionado o puede ser mucho más bajo del que se ha mencionado. Pero la ventaja de tener un mercado eléctrico mayorista es que funcionan los incentivos económicos de llamar a la inversión. Si el precio es alto, se incentiva a que se destinen más recursos a invertir en generación y de esa manera los precios caen. Algo que no sucede en la actualidad porque al ser precios políticos, el inversionista no se da cuenta de la diferencia de escasez o no escasez, porque el precio sigue siendo el mismo, lo fija el Estado. Entonces, en materia eléctrica necesitamos ir hacia cambios profundos. Esto es un tema cosmético, sigue siendo un precio arbitrario, tenemos que ir hacia un cambio profundo de que cree este mercado eléctrico mayorista y permita precios de mercado para destrabar la inversión privada en generación eléctrica. Usted ha citado el ejemplo de Colombia, Alberto. Desde hace 32 años no tienen cortes de energía porque ellos, contrariamente al Ecuador, ellos se abrieron al mercado eléctrico. Y hoy funciona con precisamente parte del sector privado le vende con autorización del gobierno colombiano al Ecuador. En el caso ecuatoriano, el mandato constituyente del 2008, que fue nefasto, eliminó esto y volvió al papá Estado para que siga regalando y subsidiando indiscriminadamente la energía eléctrica. La Constitución de 2008 y los mandatos constituyentes fueron realmente nefastos porque destruyeron el mercado eléctrico, destruyeron todos los incentivos económicos de la inversión y no contentos con eso, determinaron que el precio de la electricidad no debe incluir ni el costo de capital ni el costo financiero. Entonces, de esa manera lograron
que la inversión privada se detenga, que esto se transforme en un monopolio estatal, como dice la Constitución 2008. La electricidad es un sector estratégico que es un monopolio estatal. Pero contrario a lo que creen los adoradores del Estado, la billetera del Estado es minúscula, es y siempre será insuficiente. Por eso es que en el Ecuador, que nos confiamos de que el Estado va a ser el gran inversionista, el único inversionista en electricidad, pues el resultado son apagones de 14 horas diarias, porque el Estado no tiene suficiente dinero para invertir en ese sector, como tampoco tiene en petróleo, que es otro sector estratégico, o sea, otro monopolio estatal, como tampoco tiene en minería, en telecomunicaciones, etc. En cambio, Colombia, o Perú, o Chile, se dieron cuenta que había que ser pragmáticos, que querían toda la inversión pública que se pueda, pero que sabían que era insuficiente, y que querían toda la inversión privada que se pueda y toda la inversión mixta. Ellos sí crearon un mercado eléctrico, y Colombia, que tiene el mismo régimen climático que el Ecuador, no sufre apagones. Ecuador sí. La gran diferencia es que en Ecuador no tenemos un mercado eléctrico mayorista, no tenemos los incentivos para invertir. A un inversionista le da exactamente lo mismo apagones de 14 horas o exceso de electricidad, porque eso no se ve reflejado en el precio mayorista. No hay ningún llamado a la acción, no hay ningún llamado a invertir. El llamado a invertir se produce no a través de los discursos de los políticos, se produce a través de los precios de mercado, que no existen en el Ecuador, y eso tiene que ser corregido de manera urgente. Ahora el otro tema, minería, tema importante, economista Alberto Costa Burneo. Se abre el catastro minero 16 de junio para la minería no metálica, en septiembre para la pequeña minería metálica, y para diciembre se abrirá todos. Esto que había estado en suspenso y que no generaba certidumbre, el catastro minero. ¿Cuánto contribuye esto, Alberto? Bueno, este es un tema fundamental. Realmente es un absurdo, es irónico, como en el Ecuador hace 7 años se cerró el catastro minero para la minería legal y se abrió la puerta a la minería ilegal. Entregamos el país a la minería ilegal hace 7 años. Claro, los mineros ilegales son los que agradecen que se haya quitado esa competencia que era la minería formal, la minería legal, a través del cierre del catastro minero. Eso, por suerte, ya se ha anunciado que se va a acabar. La manera de combatir a la minería ilegal es con minería legal, con catastro abierto, con concesiones transparentes, con todos los controles, con toda la supervisión. Entonces, esa es una decisión fundamental. Es un absurdo que un país que necesita tantos recursos, un país que los ciudadanos exigen más inversión, quieren más inversión pública, más obra pública. Pero ¿qué es lo que hacemos como país? Limitar los ingresos del Estado, bloquear la actividad minera, que no haya más minería, porque el cerrar el catastro minero significa no quiero que entren nuevos proyectos. Eso significa el cerrar el catastro minero. Entonces, en la práctica, si es que el catastro minero siguiera cerrado, cuando terminen las minas que están en operación, no van a estar listas ninguna otra mina que la sustituya. Es un absurdo. Entonces, es una decisión muy importante esa que se ha tomado, pero junto con esa se crea también una tasa de fiscalización para control minero, que en concepto suena bien, pero en la práctica los montos que anuncia el gobierno hacen prever que hay ahí una especie de impuesto oculto, porque el gobierno está hablando de que va a recaudar alrededor de $200 millones al año, un monto bastante similar a la inversión que está llegando anualmente por concepto de minería. Entonces realmente hay que revisar, el gobierno tendrá que revisar muy bien y que no sea esto un impuesto oculto que termine matando una actividad, que sea una tasa para fiscalización es muy adecuado, siempre y cuando esos recursos sean una recaudación racional y además que sean utilizados en lo que se tiene que usar, que es el combate de la minería ilegal. Sí, efectivamente el lunes se habló de una previsión de ingreso de 229 millones al año. Ahora, ¿cómo se va a discriminar los proyectos mineros? Esto es importante, una tasa que se cobrará a todos, la minería formal, y cómo se va a discriminar los proyectos mineros en este sentido. Bueno, esos son en los detalles precisamente donde están los problemas. Ahí es donde hay que revisar cómo se va a hacer ese cobro de esa tasa. El gobierno ha dicho que para la minería artesanal no aplica a partir de cierto nivel, hay ciertas frecuencias de pago,
Lo importante, como digo, es que esa tasa no sí sea una tasa que se va a usar en lo que se dice que se va a usar y que además el monto no sea excesivo. Caso contrario, realmente es un impuesto escondido. Ahora, el funcionamiento de la institucionalidad que es tan débil, ¿por qué, por ejemplo, no funciona a cabalidad ARCOM, la Agencia de Regulación y Control, y no solo en Quito, sino a nivel nacional porque tiene delegaciones provinciales? ¿Cómo poner a funcionar para combatir la minería informal? Bueno, primero es abriendo el catastro minero para que exista minería formal. Porque el territorio, cuando se cerró el catastro, lo que se hizo es entregar todo el territorio nacional a la minería ilegal. Pues tenemos que cambiar eso. Abriendo el catastro vamos a hacer concesiones con todos los requisitos que puedan solicitarse, con concesiones que se puedan concretar esas concesiones, y de esa manera vamos cerrando el espacio de la informalidad. Y por otro lado, ahí tiene que haber un trabajo conjunto, en este caso incluso con Fuerzas Armadas, con inteligencia, para poder combatir a los grupos de minería ilegal, porque están también muy asociadas con el narcotráfico, con la violencia doméstica. Entonces es un enemigo que tiene más allá de una actividad informal, va más allá de eso. Es un enemigo que está asociado con grupos criminales locales y que tiene que ser combatido desde un enfoque multidisciplinario, y visto como un problema mucho más amplio. No es solo un tema minero ilegal, es también un tema asociado con todos estos grupos de criminales. Claro, lo complicado es que mientras se combate a la minería ilegal, pasan facturas terribles como la muerte de 11 militares. Aquí no hay complicidad. ¿Cómo controlar también a los diferentes actores? Para el uso del territorio tienen autorización de los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos locales. ¿Cómo actuar desde una visión de Estado para combatir a este mal de la minería ilegal? Bueno, el tema de fondo es esa débil institucionalidad que tiene el Ecuador. El irrespeto a las leyes, el irrespeto a las instituciones, y el poco control que termina teniendo las instituciones públicas del territorio nacional. Entonces hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad, generar caminos legales para hacer las cosas, porque cuando uno elimina los caminos legales para hacer las cosas, como es cerrar el catastro minero, pues se abre la puerta a los caminos ilegales para hacer las cosas. Entonces necesitamos ir a fortalecer la institucionalidad, fortalecer las capacidades de los organismos de control, de las Fuerzas Armadas. Esta tasa de fiscalización tiene que ser usada adecuadamente, y eso implica que tenga que transparentarse también su uso, que puede haber una veeduría del uso de este dinero, que no sea simplemente otra contribución más que va al saco roto del gasto público de mala calidad, sino que en la práctica sí se pueda determinar y hacer una trazabilidad del uso de ese dinero para que implique fortalecimiento de capacidades. Y fortalecimiento de capacidades va en territorio, en supervisión y también a nivel de las instituciones que controlan este sector, para poder evitar la corrupción que existe o los malos manejos que se puedan dar. ¿Usted es partidario de que se precise en el caso de la tasa de fiscalización que sea más explícito el gobierno para el cobro y su destino fundamental que sea exclusivamente para la fiscalización? Definitivamente, es que no puede ser un impuesto más. Y además sí me parece que tienen que revisar el monto, porque me llama muchísimo la atención el monto. Es una tasa extremadamente elevada. Estamos hablando de 229 millones de dólares por año. Es un monto muy grande. Ese monto solo me hace pensar que más bien se trata de un impuesto encubierto. Entonces hay que revisar el monto y hay que aclarar los usos que se va a dar a estos recursos, porque sí nos interesa que haya un control muy estricto a la actividad de la minería ilegal. Tiene que ser combatida con todas las fuerzas, y eso implica también recursos. Pero estemos seguros de que este dinero sí va a ir a ese fin, y no va a suceder que simplemente es otra alimentación a ese saco roto que es el gasto público, en donde tenemos un gasto de baja calidad, donde el gasto sigue subiendo imparable. Como lo hemos visto en sus primeros 5 meses del año, el gasto corriente subió $1,000 millones. Año tras año sigue subiendo el gasto corriente, particularmente de manera imparable.
Entonces, que nos garanticen que este dinero no va a ser otra manera de alimentar este gasto que muchas veces y generalmente es un gasto de baja calidad. Economista Alberto Acosta Burneo, hay el otro anuncio que hiciera el gobierno, auditorías a las empresas públicas Petroecuador, CENEL, sector eléctrico, que han sido tan deficientes. De esto ya se ha hablado, el caso de Petroecuador, recuerdo la auditoría internacional McKinsey. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuánto cambió Petroecuador? Ahora se habla de prestigiosas empresas a nivel mundial, Deloitte, Price. ¿Cómo lograr resultados y correctivos en el manejo de estas empresas públicas? Bueno, aquí en el caso de las empresas públicas hay un problema grave, y es que son una fuente de traba para el desarrollo del país. Aquí hay que cambiar el tema a varios niveles. El primer nivel es que tenemos que entender que el monopolio estatal en estos sectores mal llamados sectores estratégicos nos hace daño como país. Bloquea la inversión y hace que cada vez produzcamos menos petróleo, que tengamos un sector con electricidad con apagones de 14 horas, etcétera. Entonces necesitamos abrir el esquema, abandonar el estatismo actual e ir hacia una visión en donde entendamos que la empresa pública es solo uno de los actores, pero que tenemos que invitar a todos los actores posibles para maximizar la inversión. El segundo tema es el tema de la transparencia. Las empresas públicas tienen reglas del juego distintas. Las empresas públicas no tienen que tener balances auditados, no pagan participación de trabajadores, no pagan impuestos, no pagan por el uso del espectro radioeléctrico, etcétera. ¿Y por qué es un problema eso? Porque muchos dirán, pero si es dinero estatal, va de un bolsillo a otro. No es irrelevante. Una empresa pública que tiene reglas distintas hace que no se pueda comparar los balances y que de esa manera tampoco podamos conocer su eficiencia, o mejor dicho, su ineficiencia. Entonces necesitamos ir hacia un nuevo esquema de empresas públicas en donde las empresas públicas se transformen en sociedades anónimas y tengan todas las obligaciones iguales que una empresa privada para poder conocer su nivel de eficiencia y poder medir ese nivel de eficiencia. Y el tercer tema tiene que ver con los incentivos. Las empresas públicas tienen incentivos perversos. Y los políticos, ¿qué es lo que quieren? Como no son dueños de la empresa, lo que quieren es maximizar la extracción de rentas en el corto plazo. Pero no les importa el valor de la empresa. No les importa si eso hace daño a la empresa, la descapitaliza. En cambio, en una empresa privada, su accionista, su propietario, quiere maximizar el valor de la empresa. Y eso implica tomar decisiones no en función del corto plazo, sino del largo plazo. ¿Cómo solucionar el problema de incentivos? Pues que las empresas públicas que se transformaron en sociedades anónimas pasen a cotizar en la bolsa de valores. Entonces podremos evaluar a los administradores de las empresas públicas. El buen administrador es el que logra maximizar el valor de la empresa. Si el precio de la acción comienza a subir, es porque es un buen administrador. Si el precio de la acción comienza a bajar, es porque es un mal administrador. Entonces se corrige el problema de incentivos. Y de esa manera, las empresas públicas dejan de ser un lastre, como son en la actualidad, para toda la economía, porque bloquean la inversión, porque manejan mal los recursos ineficientemente, desperdician recursos y porque son un foco de corrupción por la falta de transparencia. ¿Cuánto puede contribuir estas auditorías a las empresas públicas para que permita correctivos? Porque ¿de qué sirve hacer un diagnóstico y sigue todo igual con la injerencia política? Bueno, es fundamental tener auditorías, porque no puede ser posible que la empresa más grande del país, que es Petroecuador, es la única que no tiene que rendir cuentas a nadie. Porque Petroecuador no rinde cuentas a nadie. No tiene por qué reportar a nadie. Y eso se lo permite la ley de empresas públicas, que fue hecho muy astutamente para poder esconder todas las ineficiencias, los latrocinios dentro de las empresas públicas. No hay cómo conocerlos, porque se hizo una ley donde se dijo las reglas del juego son distintas. Y de esa manera no se puede evidenciar los problemas. Alberto, si me permite, ¿esa ley fue aprobada en qué administración, hace cuántos años? Esa ley se hizo durante el gobierno de Rafael Correa, donde se creó la figura de las empresas públicas con reglas del juego totalmente distintas. Eso tiene que cambiar. Las empresas públicas tienen que transformarse en sociedades anónimas y tienen que tener las mismas reglas del juego. Y ustedes me dirán, qué absurdo que una empresa pública pague impuestos. No es un absurdo. Si bien ese dinero va de un bolsillo a otro del mismo Estado,
pero permite tener las mismas estándares de medición de su eficiencia, porque una empresa pública tiene que ser eficiente, tiene que ser fuerte, porque eso permite que dé mejores servicios a los ciudadanos. En el caso de la auditoría, el problema de la auditoría en Petroecuador es que se ha intentado, desde 2019 el Fondo Monetario ha pedido, por Dios, auditen los balances de Petroecuador. Y hasta ahora han pasado 3 gobiernos y no se ha logrado. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se contrató se hizo una licitación para una auditoría, se hicieron las auditorías, pero no se publicaron nunca porque no hay ningún gerente que quiera firmar esas auditorías. ¿Por qué? Porque al final del día el problema de fondo es que la auditoría implica reconocer la verdad, reconocer los malos manejos, reconocer el despilfarro, reconocer el mal uso de recursos. Y eso va a ser muy complejo que un gerente quiera asumirlo, porque por todas las consecuencias, incluso legales, que puede tener, o de presión de todos los grupos de interés que realmente son los propietarios de esas empresas, porque no somos los ciudadanos los dueños de las empresas públicas, son los grupos de interés, quienes manejan o deciden sobre los contratos, quienes reparten los permisos a su antojo y a sus amigos. Entonces vemos cómo, lamentablemente, esas empresas públicas, empezando por Petroecuador, son territorio de grupos de interés, los sindicatos, contratistas, proveedores, etcétera, que son quienes manejan, y los gerentes que intentan llegar ahí para hacer cambios con una instrucción distinta desde el presidente, ven que no pueden hacer nada y terminan durando poquísimo. Hemos visto cómo han desfilado gerentes por Petroecuador uno tras de otro, que se chocan frente a la realidad de estos grupos de poder contra los que no pueden enfrentarse. Bien, muchas gracias, como siempre, en la atención y el análisis de estas medidas económicas anunciadas por el gobierno este lunes al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. Muy amable, Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Vamos a un resumen de noticias internacionales de NTN 24 y luego vendrá el show de la papaya. Les deseamos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Comenzamos en Ecuador, donde la Asamblea Nacional aprobó la recomendación para una enmienda constitucional que permitiría la instalación